Muy buenas noches para todos los hombres de valor. Hoy, martes 17 de septiembre, vamos a dar inicio al capítulo número 14 del Apocalipsis. También saludamos a todas las personas que nos siguen en YouTube, que ya alcanzaron la suma de 9.000 vistas. Y pues hoy, en el capítulo 14, aparecen una serie de personajes bien interesantes. La presentación la va a hacer como siempre el pastor Fernando Barberi. Y vamos a ver muchos personajes el día de hoy, por eso es bueno que yo siempre los menciono al comienzo para que los tengamos presentes, para que los tengamos referenciados. Hoy aparece el Cordero de Sión, hoy aparece el Padre del Cordero, hoy aparecen los arpistas, hoy aparecen los cuatro seres vivientes, menciona los ancianos, aparecen los seis ángeles, primero los tres ángeles con un mensaje y después otra vez los tres ángeles en otra segunda participación al final del capítulo. Aparece la bestia y la imagen, eso ya lo habíamos explicado en el capítulo 13. Y aparecen también los otros ángeles, como lo habíamos mencionado, y aparecen los 144.000. Este tema de los 144.000 es bien interesante y ojalá que podamos entender al final de este capítulo si estamos o no dentro de estos 144.000 redimidos. Entonces, sin más preámbulos, le damos paso a Gio para que nos dirija en oración y luego continúa el pastor Fernando con la presentación del capítulo 14 del Apocalipsis. Activa el micrófono, Gio, por favor. Buenas noches a todos, bendiciones. En esta noche les saludamos, esperando que sus hogares, sus familias se encuentren bien. Vamos a empezar esta noche orando. Padre, buenas noches, te damos infinitas gracias por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia, por ayudarnos, por cuidarnos. Señor, en esta noche queremos entregar esta revisión de este capítulo de Apocalipsis, Señor. Ayúdanos a discernir y a entender cada una de las cosas que Juan, Señor, tu apóstol, dejó escritas, Señor, reveladas allí, Señor, en la isla de Patmos, Señor, y proyectadas hacia estos tiempos, hacia el futuro, Señor. Gracias, Señor, colocamos en la mente, Señor, la boca, Señor, los pensamientos del pastor Fernando. Señor. Tú, toda esa palabra, Señor, y el discernimiento a cada uno de nosotros. Oramos en tu santo nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Sigue, Pastor Fer. Buenas noches, mis amados. Empecemos diciendo que la revelación de Apocalipsis es para conocer a Jesús en toda la expresión. En el capítulo 14 vamos a ver el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Pero el propósito central de Apocalipsis, mis amados hermanos, es cómo vivir para Dios en estos tiempos angustiosos y cómo vivir una vida que traiga gloria y alabanza a nuestro Dios. En los primeros versículos del capítulo 14, los primeros 5 versículos, nos va a describir el cántico de estos 144.000, que fueron personas que ya las vimos en el capítulo 7. Y entremos en la palabra de Dios a analizar en este estudio, versículo por versículo, una síntesis completa. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 44.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En el capítulo 7 no aparece el Cordero. Cuando fueron sellados estos 144.000 con la marca de Dios, que quiere decir el Espíritu de Dios, que los convirtió, que los sacó, les dio la redención, y ellos fueron marcados. Hacía una pregunta al Alfonsito, ¿los 144.000 es literal? ¿Son 144.000 o tiene algo más? Bueno, estudiando la escritura y basándonos en judíos mesiánicos completamente llenos de sabiduría y del conocimiento de Dios, encontré esta definición que se las voy a dejar. El número 12 está hablando de las 12 tribus y de los 12 apóstoles del Señor, porque fueron tomados 12.000 de cada tribu. Y el número 1.000
significa una multitud o entero, o la completación. Él sostiene que son mucho más de 144,000, sino es el número perfecto que solamente lo conoce Dios. Como el Señor conoce cuántos son los redimidos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y que serán llevados por Él en el rapto a los cielos, a la Nueva Jerusalén. Esas dos definiciones están ahí entonces. Mucha gente piensa que son 12,000 no más de cada tribu para completar esos 144,000. Pero lo interesante es que tenían el nombre del Padre escrito en la frente. Y esto significa que estaban llenos del Espíritu Santo y habían sido sellados por el Espíritu Santo como fue sellada su iglesia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y hemos recibido el sello, las arras de nuestra salvación. Ellos estaban entonces en el monte Sión. El monte Sión significa la excelencia. La excelencia. Estaban en el lugar de adoración. Y aquí vemos ya cómo estos 144,000, estos redimidos del capítulo 7, en ese periodo de la tribulación de la primera semana, habían aceptado a Cristo y no habían aceptado la marca de la bestia, con la cual terminó el capítulo 13, donde dice que hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es pues el número de hombre, y su número es 666. Estos 144,000 del pueblo de Israel no habían permitido las marcas de la bestia y por eso están delante del Padre en el monte Sión y celebraron un cántico, el Cordero. En Éxodo capítulo 15 vemos el cántico de Moisés, cuando la Pascua, que es redención, salieron del pueblo de Egipto. Así que también vemos a Moisés presentándose con nuestro Señor Jesús en el monte de la transfiguración. Y aquí en este capítulo 14 vemos ese mismo cántico de adoración, de alabanza, de agradecimiento por haber sido liberados de una muerte inminente y una condenación eterna. Así que lo que vamos a ver en este principio del capítulo 14, que está dividido en tres áreas. La primera es ese cántico de los 144,000. La segunda parte es el mensaje de los tres ángeles. Y la última parte, la tierra es cegada. Unos comentaristas dicen que es la parte del Armagedón. Pero sigamos entonces en el capítulo 14, el versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Cómo viven estos hombres, estos judíos que están en el cielo? Alabando y adorando al Señor. Cuando dice que como un estruendo de muchas aguas, es de la palabra de Dios, de agradecimiento, de gratitud. Es la fuente de vida. El agua es la fuente de vida y en el cielo está la fuente de vida que es nuestro Dios. Con un sonido de gran trueno. Ese sonido de gran trueno podría ser la voz del omnipotente. Multitudes de aguas, miles y miles de personas y miles de seres que ahora son ya glorificados, están dándole gloria a nuestro Dios. Y también se oyó la voz de los arpistas que tocaban sus arpas. Este versículo nos describe la adoración suprema. La adoración después de haber pasado por ese tiempo del fin, del principio del fin en la primera semana del Apocalipsis, de la gran tribulación. Versículo 3 nos dice que ellos continúan cantando un cántico nuevo delante del trono, un cántico especial que salió del corazón de ellos por haber pasado ese momento tan difícil de la tribulación. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué canto, qué adoración tenemos para nosotros después de haber sido rescatados por una vana manera de vivir, de haber sido extraídos del mundo de las tinieblas y haber sido trasladados al reino de los cielos, donde mora la justicia y donde el Señor es nuestro Rey? Ellos
Inmediatamente cantaban un cántico nuevo delante del trono. Todo esto es ahora es en el trono, en el cielo, delante de la presencia del Padre y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así está, la evidencia es clara. Ellos estaban en la tierra y habían sido de los judíos no creyentes en el Mesías, que a través de la fe por la desesperación, porque el Señor trató con ellos, y ya lo vimos en el capítulo 7, en el capítulo 6, cuando llegaron las trompetas y los juicios de Dios, ellos pasaron por un tiempo de desesperación y llegó la fe, porque Dios no quiere que el hombre perezca, sino que se arrepienta y venga al conocimiento de Dios. Y el Señor tiene un especial tesoro en su corazón por el pueblo de Israel. Y aquí están esos redimidos del pueblo de Israel cantando un cántico que solamente ellos lo pueden, y la palabra dice, solamente lo entienden porque ellos sabían lo que vivían. Definitivamente la alabanza para cada persona es diferente, porque nosotros cantamos lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que de dónde nos trajo, de dónde nos sacó el Señor. Y ese es el cántico que verdaderamente trae adoración en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Versículo 4 dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y al Cordero. Aquí también hay algo que aclarar. No es que fueran vírgenes, sino que no fueron idólatras. Y tenemos que pensar en el mensaje de los profetas. Para los profetas, los que no iban en idolatría, eran los que no se contaminaban. Eran los que no lo guardaban su vida delante de Dios. Porque el Señor llama a su pueblo a que no se rinda ante los dioses falsos. Y ellos habían salido y no adoraron a la bestia, no se dejaron marcar, así que eran vírgenes, consagrados, redimidos por Dios y estaban siendo fieles. Y la expresión seguían al Cordero quiere decir que tenían una intimidad, una relación profunda con el Cordero y ahora solamente vivían para Él después de la salvación tan grande, de la redención. Cuando nos habla también la palabra Cordero, nos está diciendo el Cordero Pascual, que significa redención, libertad, salir de la esclavitud y entrar al reino de los cielos. Tenemos que tener muy claro esto. Cuando yo fui redimido, yo tengo que vivir como un ciudadano del reino de los cielos, como un habitante de los cielos. Y estos hombres habían salido de la tierra y ahora estaban junto al Cordero en el trono. Y dice, estos fueron redimidos de los hombres como primicias. O sea, era una primicia que el Señor había tomado el Cordero de Dios de su pueblo Israel, que los había convertido en medio de las dificultades, para que fueran su cántico especial en los cielos, porque lo que viene a partir del capítulo 14 en el orden cronológico de Apocalipsis son las copas de la ira que empiezan a desarrollarse en los capítulos 15, 16, 17, y esas eran las primicias, porque en el capítulo 14 vamos a ver que el tiempo del fin para la iglesia de Cristo terminó. Veámoslo entonces. Versículo 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Está hablando de Sión. Ahí termina la primera parte de este capítulo 14. Entramos al mensaje de los tres ángeles. Y en este versículo 6, la escritura la leemos y nos va a remontar a Mateo 24, que es el mensaje profético de nuestro Señor. Porque dice que vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En medio de la gran tribulación se ve la misericordia de Dios. Se ve que la única forma de el ser humano ser redimido es escuchar el evangelio, aceptar a Cristo, inmediatamente participar de su naturaleza divina.
Así que, ¿cómo estamos viviendo delante de Dios? Yo les decía que en Mateo 24, pueden venir conmigo, Mateo 24, y vamos a leer lo siguiente. Los discípulos están en el monte de los olivos y están preguntándole al Señor cuándo serán estas cosas que está hablando la revelación de Apocalipsis y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo. El versículo 3, eso es lo que pregunta el versículo 3, pero en el versículo 6 el Señor les dice, oiré de guerra, rumores de guerra, mira que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En el versículo 9 dice el Señor, pero entonces os entregarán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En medio de esa tribulación, de esa marca de la bestia, muchos van a morir amando al Señor y confiando solamente en su Redentor. En el versículo 13 dice el Señor, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, la perseverancia de los santos, la paciencia de los santos. Pero en el versículo 14, la Biblia en Mateo 24 nos explica algo profundamente significativo. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, que es exactamente lo que vimos en el versículo 6 del capítulo 14, para testimonio a todas las naciones. Se da cuenta que los judíos van a ser los grandes evangelizadores en la gran tribulación. Y hay un ángel especial que viene a animarlos a que prediquen después cuando estén en medio de la tribulación. Y ese mensaje será para testimonio a todas las naciones. Y escuche esto, y entonces vendrá el fin. Según comentaristas bíblicos, este fin es el fin de la iglesia, o sea, el fin de la era de la iglesia. En este momento, la iglesia ya se terminó, se completó el número de los redimidos, de los que somos hijos de Dios por adopción de Jesús de Nazaret, y empieza el periodo del fin, donde va a ser la gran tribulación, y específicamente va a ser para el pueblo de Israel, pero también a todas las naciones gentiles que no aceptaron al Mesías. Pero la gran tribulación, la gran revelación, es para que el pueblo de Israel, la nación del Padre, la nación donde el Hijo se encarnó y murió, vayan a ser salvos, porque dice también la palabra que el pueblo de Israel será salvo. Entonces, volviendo al capítulo 14, versículo 6, dice que vi volar a en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Cielos y tierras pasarán, mas la palabra de Dios no pasará, y se cumplirá exactamente lo que el Señor ha establecido. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra. Cuando dice morador de la tierra, es que su confianza está en la tierra, en los bienes materiales, en las angustias, en las ansiedades del ser humano, lo que quiere es satisfacer su necesidad humana, pero no tienen una relación con el Dios de los cielos, con la eternidad. Y será predicado entonces en todo el mundo, globalmente, a la tierra, toda la tierra, las naciones, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7. Diciendo a gran voz, temer a Dios. Qué mensaje tan maravilloso, temer a Dios, porque el juicio ha llegado. Dice, y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Salmo 33 no lo dice, el Salmo 24 no lo dice, el Salmo 146 no lo dice, Hechos nos dice, el hombre debe adorar a Dios porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y es el Dios todopoderoso al cual tenemos que darle cuenta, porque Él es omnipresente, omnisciente, y conoce absolutamente, tiene todo poder. Hay que alabar a Dios. Y en este caso dice, llegó el juicio, llegó la ira. Ahora, cuando habla de la ira de Dios,
Hay un capítulo que es el capítulo 63 de Isaías. Es un capítulo dedicado al día de la venganza de Jehová. Y dice así, versículo 3, he pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo, lo pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Entonces, volvemos al capítulo 14. La gente ve al Cordero, y aquí está en el cielo el Cordero, y le están haciendo un cántico. Qué maravilloso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando nos está hablando de la ira, viene el día de la venganza de nuestro Dios. Por eso Apocalipsis es muy claro para nosotros los cristianos cómo estamos viviendo delante de Dios. Estamos recibiendo la revelación con temor y temblor. Vamos a permitir que la angustia y la tribulación nos aflija en tal manera que vamos a recibir por fe después de la gran tribulación. Versículo 8 nos dice, otro ángel siguió diciendo, ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 18 con más grupo de detalles. Pero aquí está anunciando el ángel lo que ya comenzó. Antes del capítulo 14, la destrucción era la tercera parte, pero a partir de las plagas, de las copas de la ira, ya va a ser toda la gente que va a sufrir. Y el versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, porque es un periodo, como lo vimos la semana pasada, es un periodo de 7 años donde la bestia, el anticristo y el falso profeta estarán obligando, en la segunda semana, ya lo vimos, va a ser una persecución abierta completamente. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, aquí está la sentencia, él también beberá del vino de la ira de Dios que acabamos de ver en Isaías 63. Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. La Biblia es muy clara en decirnos que el lugar de fuego y azufre es el lugar de la condenación, es el lugar eterno para aquellos que no aceptaron al Mesías, que en su orgullo, en su rebelión, nunca escucharon ni adoraron al que hizo el cielo y la tierra, y pensaron que eran dioses, como dice la Biblia, que eran dioses. Vosotros decís que sois dioses, pero no hay sino un solo Dios. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esta revelación, hermanos, tiene que ser analizada con mucho temor y temblor. Las personas que pasen ese periodo y acepten esa bestia, nunca podrán salir jamás, porque será por los siglos de los siglos y tu tormento no tendrá fin. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. ¿Se da cuenta que todo es idolatría? Los 144,000 decía que no se habían contaminado con mujeres, no habían entrado en la idolatría, en la fornicación, que es idolatría espiritual. Pero el hombre, por saciar su necesidad, adora a los demonios, hace pactos con los demonios, porque su vida es lo que tengo ahora, no lo que voy a recibir en los cielos.
y ellos serán entonces, cuando reciban la bestia, condenados por la eternidad. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, de la fe de Jesús. Este versículo entra en medio, es un oasis en medio de esta gran tribulación, la paciencia de la iglesia. Y esa paciencia solo la puede otorgar el Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. Esa paciencia que nos hace estar firmes, confiados en Dios, que guardamos el testimonio y que no adoramos a bestias ni a ídolos, porque el Señor es nuestro ser, nuestro todo, y guardamos sus mandamientos y tenemos una fe en nuestro Señor y Redentor, en Jesús de Nazaret. Entonces, versículo 13, para estas personas que tienen esa paciencia, que es el pueblo de Dios, se oye una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. La muerte es significativa si se muere en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras los persiguen, con ellos siguen. Terminamos la segunda parte. Ahora entramos a la tierra es cegada. Y me voy a permitir basarme en el libro de Jimmy Swaggart, una Biblia de estudio, y él dice que en el capítulo, a partir del versículo 14, empieza el Armagedón, pero el Armagedón es a un futuro, todavía no es. Apocalipsis no está cronológicamente explicado. Toma y vuelve y toma, pero es todo lo que va a suceder. Dice, y miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Presenta, como es obvio, al Señor Jesucristo. Blanca denota su pureza. La nube denota su gloria. El Hijo del Hombre tiene referencia a la humanidad de Cristo, el cual siempre señala a la cruz. Hoy encontré unas cosas maravillosas sobre la cruz y permítame compartírselas. El astrónomo, el sitio astronómico del, se llama un Hubble en inglés, que está revisando y tomando fotos de todo el universo, encontró la cruz como evidencia en los cielos de Dios. Los cielos de Dios cuentan la gloria de Dios. Y ¿cómo se llama ese aparato, Pastor Gio? Un observador astronómico, Hubble, encontró unas fotos y las trajo para que las observemos. El telescopio, Wow. es un telescopio que está mirando hacia el universo, el Hubble se llama exactamente. Telescopio, gracias, con una dimensión impresionante. Y hoy me quedé asombrado porque en el universo, la cruz, y también está el león en la cruz, y está también una constelación de ballena, hablando de Noé. Bueno, cosas maravillosas que los cielos cuentan la gloria de Dios, que tú y yo hemos estudiado en su bendita palabra. No es sino mirar a los cielos y contemplar al Creador. Dice que tenía en su cabeza una corona de oro, corona del vencedor, y en su mano una hoz aguda. Representa la cosecha que va a llevar a cabo en la batalla de Armagedón, como lo describe el resto de este capítulo. Pero también encontré un comentarista que dice que en el versículo 14, cuando el Señor mete la hoz en la tierra, es para cegar a su propio pueblo, a su iglesia. Y cuando el Señor mete la hoz y saca a su iglesia, en ese momento viene entonces la gran tribulación. Ya el pueblo ha sido arrebatado y empieza a subir. Versículo 15. Versículo 15. Ya lo leímos. Versículo 15. Otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. El primer ángel predicó el evangelio eterno. El segundo predijo la caída de Babilonia, que es el sistema religioso mundial. El tercero proclama una advertencia acerca de aceptar la señal de la bestia.
El cuarto anuncia la batalla de Armagedón. Se adelanta al final de los finales en el valle de Megiddo, aunque acontecerá dentro de unos 3 años después, cuando llegue el final de la gran tribulación. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Ya el Señor permitió que la maldad llegara a su punto y llegó el momento de cortar, como hace el sembrador. Y el momento de recoger la cosecha tiene que ser el mismo día, exactamente, el día que hay que recoger la cosecha. Ese es el día, la siega hay que recogerla. La batalla de Armagedón, dice este comentarista, que está por acontecer y representa el hecho de que la maldad del anticristo habrá alcanzado un clímax, el máximo. Versículo 16. ¿Me siguen, amados? El que estaba sentado sobre la nube echó su voz sobre la tierra. Cristo orquestará este acontecimiento de gran importancia personalmente, y la tierra fue cegada. Lo que ocurre en la tierra, al menos en cuanto a los acontecimientos trascendentales, son orquestados primero en el cielo. Obvio, todo se hace en el cielo y después vienen los efectos sobre la tierra. Lo que sucede en el cielo acontece en la tierra. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo. Presenta este quinto ángel de este capítulo, teniendo también una hoz aguda. Describe el hecho de que los ángeles desempeñarán un papel importante en la batalla venidera de Armagedón. Claro, lo sabemos. Miguel peleó por el pueblo de Israel y peleará por el pueblo de Israel. Y todos los ángeles de guerra tendrán una importante labor en la batalla venidera de Armagedón, en el valle de Megiddo. Y otro ángel salió del altar. Es el altar modelo del cual fue hecho el altar de bronce en la tierra. Esto es importante, el cual tenía poder sobre el fuego. El altar de bronce se purificaba con fuego cuando traían los pecados del pueblo de Israel. Se refiere al fuego en el altar. Ese fuego que traspasó a nuestro Señor, que tuvo que pasar por el altar de bronce, por el fuego, para podernos limpiar a nosotros de los pecados. Por el justo se hizo pecado por nosotros para podernos redimir. Y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Llegó el momento entonces de coger y sacar la cosecha. Lo reiterativo de estas declaraciones proclama la importancia absoluta de lo que está a punto de acontecer, y es el resultado de ello afectará enormemente la tierra. La tierra no volverá a ser igual. Tendrá que venir cielos nuevos y tierra nueva. Aunque la tierra, después de este evento, va a tener primero el milenio y por último esta gran destrucción, donde va a aparecer el trono blanco y vamos a estar nosotros en el tribunal de Cristo, la iglesia, y el trono blanco para los inconversos, y van a recibir el juicio. Pero la tierra va a sufrir un traumatismo. Versículo 19, y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Él recoge la vida en la tierra en un lugar llamado en el lenguaje hebreo Armagedón, y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Se refiere a las naciones convocadas que se reunirán en el valle de Josafat con el único propósito de destruir al pueblo de Israel. Todos se unirán con el mismo propósito: atacar al pueblo de Israel. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad. Cristo salió de la ciudad a morir en la cruz. Las vírgenes que estuvieron, las 5 vírgenes partieron con el Señor, y las otras salieron de la ciudad porque no entendieron el llamado. Se refiere a la batalla misma que presiona a Jerusalén
con fines de destruir completamente la ciudad y exterminar a los judíos. Y el Señor es muy claro aquí con el pueblo de Israel, porque esa palabra dice en Mateo 24 que los judíos deben, después de la abominación desoladora, deben de huir de Jerusalén porque vendrá el tiempo del dolor de Jacob. Y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Significa 1.600 estadios, es una distancia de unos 280 kilómetros, unas 175 millas. Sin duda alguna, la sangre se mezclará con el agua y algunos sitios llegará hasta a 1.8 metros, 1 metro, 8 más, casi 2 metros de altura, 6 pies de profundidad. Es posible que se sacrificarán a millones en esta batalla. Amados, hemos llegado al final. Entonces, ¿cuál es la reflexión que yo me he hecho para mi propia vida? Leyendo el Apocalipsis y la revelación y lo que viene, yo no puedo estar preparando para ver si paso la gran tribulación o nada, o qué va a pasar conmigo. Yo lo que quiero, como hombre que conozco la palabra de Dios, es cómo estoy viviendo delante de Dios, cómo está impactando la revelación. Si Dios en su misericordia me permite ver escatológicamente lo que va a venir, ¿cuál es mi reacción? Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Somos redimidos y estamos como estos 144,000 siguiendo a Jesús y cantando para Él con el sello de Dios en la frente y viviendo en verdadera adoración, porque el Señor dice, con esto termino, el Padre verdaderamente busca adoradores en espíritu y verdad, que le adoren de verdad. Dios los bendiga, mis amados. Abren los micrófonos. Vamos entonces a preguntas y respuestas. Bueno, aprovechamos para saludar a los que no habían llegado en el momento que comenzamos, a John Crespo, que nos honra con su presencia, al doctor Jorge Nayid, y no se me escapa a nadie más en este momento. A Jonathan también, lo saludamos. Juan también llegó. Y Juan también, por supuesto. Entonces, abrimos micrófonos, no abrimos micrófonos todavía, mejor lo hacemos de esta manera. Van levantando la mano, bien sea virtualmente o físicamente, yo los estoy viendo a todos y les voy dando cambio para que vengan sus preguntas, sus comentarios, sus aportes, sus inquietudes, bienvenidas sean, porque este es un libro en donde tenemos que comprender cada una de las cosas bien, o sea que no sintamos pena por preguntar algo que pareciera absolutamente claro y es que este libro amerita todas las preguntas. Y sé que tanto Fernando como Gio se han preparado muchísimo, Gio como backup para cualquier pregunta que venga. Estas presentaciones tienen su tiempo de estudio, lo sé muy bien que el pastor Fernando Barberi estudia bastante a fondo y vuelve y reestudia antes de hacer la presentación. Así que los motivo a que participemos con las preguntas y las inquietudes. A ver, ¿quién va entonces primero que todo? O mientras se animan, tengo una que fue la que vi al final del versículo 13. En el versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Me llama la atención porque el pastor Fernando nos había conminado, nos había invitado a que leyéramos todo el Apocalipsis y así lo hice. Y por allá en el capítulo 22, si no estoy mal, 21 o 22, habla de las obras, que por sus obras serán juzgados. Entonces me acordé de la cita de Santiago 2:20 que dice que nosotros por la fe somos salvos, pero dice también Santiago 20 que la fe sin obras es muerta. Pareciera eso una contradicción. Y aquí está hablando de que sus obras lo seguirán. Estamos hablando de las obras de misericordia que hacemos nosotros, Pastor Fernando Barberi, estamos hablando de las mismas obras a las que siempre nos referimos. No, la fe es para salvación, las obras es porque somos salvos y estamos agradecidos.
las obras que hacemos para Dios es la recompensa que tendremos en el cielo, pero la fe es la que nos salva. La obra es para mostrarle a Dios y a los hombres de que creemos en Él. Una fe sin obras es muerta. Correcto. Entonces, estas obras aquí de las que habla la parte final del capítulo 13 se refiere a todas esas obras que acompañarán a los muertos y por esas obras también serán juzgados, que es Hay, la hay, parte final del capítulo hay 22. una cosa que es muy importante, Rosito, y es entender el contexto en el cual se está hablando el capítulo 13, el capítulo 14. Acuérdese que estás hablando de los 144,000. De hecho, te iba a hacer un comentario cuando habla de las primicias en el versículo 4, que dice, estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias. Y aquí también en un estudio bíblico que yo tengo, habla de las primicias y nos recuerda lo siguiente. Las primicias son los primeros frutos de la cosecha. Eran las primicias y era santa y apartada para Dios. Los 144,000 son las primicias, lo que indica que una gran cosecha va a seguir. El pastor Fernando también lo hablaba. Entonces es importante que lo comentábamos la vez pasada, que aquí también el periodo de la gracia, pastor Fernando, para que reforcemos esto, estamos viendo ya la gran tribulación sobre la tierra y muchos de los hombres que van a tener que entregar sus vidas va a ser de ellos, porque la gracia, estamos en este momento en el periodo de la gracia, estamos viviendo, por gracia somos salvos por medio de la fe y no Amén. por obras para que nadie se gloríe. Amén. Vamos. Pero en este caso, en el capítulo 14, ya se está viviendo un periodo donde los hombres van a tener que, literalmente yo digo, por sus obras van a tener que demostrar que ellos están dispuestos a entregar su vida ahora por el Señor Jesucristo. Por eso más adelante dice que muchos van a morir, muchos van a ser, pero también Él nos habla en este verso 4, como nos va a aclarar también aquí, en este estudio bíblico, que no solamente van a ser esos 144,000, sino que esos 144,000 van a hacer que haya una cosecha muy grande y esta cosecha muy grande va a ser la que va a ser más perseguida y va a ser todo lo que está hablando el capítulo 14. Entonces yo creo que el contexto que se está hablando acá, una cosa es lo que está hablando el pastor Fernando ahorita, de los que estamos actualmente sobre este planeta Tierra, pero otra cosa va a ser los que estén viviendo en ese momento, este momento del capítulo 14 sobre la Tierra. Pastor Fernando. Sí, pastor Guido, perfecto. Y el versículo 9 del 14 nos dice muy claro que el ángel le dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. O sea, tienen que mantenerse en adoración a Dios y no entrar en la idolatría de ir a adorar a esa bestia. Porque esa bestia va, como lo veíamos en el video, va a exigir adoración. Entonces, es mantenernos, las personas en este periodo van a pagar eso con la vida. Si no la Exactamente. adoran, y ahí está la paciencia de los santos, mueren para Dios. Otra pregunta. A ver, sigo preguntando porque siempre me coloco en el contexto de lo que preguntaría toda la gente del que nos sigue en YouTube, y es que queremos que las cosas nos queden claras. Por eso hago aquí el papel de Juanito Preguntón, porque quiero que las cosas queden absolutamente claras. El tema con la paciencia de los santos, quisiera que lo pudiéramos tener un mayor discernimiento sobre el tema, porque nos da la leve impresión de que a veces nosotros estamos metidos en ese canasto de los santos como si estuviéramos guardando los mandamientos. Lo que yo he entendido a través de este Apocalipsis, y me lo dirá de pronto mucha gente que nos sigue en YouTube y algunos de ustedes, es que nosotros trabajamos todos los días para buscar esa santidad y nos esforzamos diariamente por conseguir esa santidad, pero santos, santos no somos, es lo que la opinión que yo recojo de mucha gente. Entonces me gustaría que tuviéramos claro eso porque es el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén, así es. Y en el capítulo 13, versículo 10, también leíamos, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es mejor. Te perdimos, Pastor Fernando, te perdimos en el audio. Vuelve a repetirlo, por favor.
No se Estás, desconectó se desconectó el audio. el audio. Se desconectó el audio. Se desconectó el audio. Y es que esta parte es bien interesante, de verdad que sí. Tal vez te ¿Sí? toca salir y volver a entrar, Pastor Fernando. ¿Cómo? Ahí, ahí, ahí. Ahora sí lo Ahora sí, escuchamos ya. bien. Ahora sí lo Dale. escuchamos bien. Ay, salió y vuelve a entrar. Ahí estás. ¿Me escuchan? Lo Sí, escuchamos dale. perfecto. Dale. El versículo 10 del capítulo 13 dice lo que es la paciencia. La paciencia es sencillamente, prefiero morir a adorar a la bestia. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada se muere. Dígame Aquí cuál está la es, paciencia. Pastor Fernando, dígame cuál es el 13:10, versículo capítulo 13, verso 10. 13:10. Déjame, lo leo y trata de organizar el sonido, ¿vale, Pastor Fernando? Ujú. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. A ver, Pastor Fernando, a ver si ya tenemos buen sonido. ¿Me escuchas? Sí, ahí Ahora sí, sí. perfecto. Sí, exactamente. Entonces, la paciencia, según la Biblia, es la resistencia que tenemos para no pecar. Está basado en una columna. A los que son constructores saben que la paciencia es la carga que va a recibir para sostener el andamiaje. La paciencia significa, tengo que morir por Cristo, como los apóstoles, pero nunca entrar en idolatría. Y eso fue lo que hicieron los 144,000 que están con el Cordero en el monte Sión cantándole un cántico nuevo al Señor. ¿Alguien más está John Wilson, por favor? ¿Puedes abrir tu micrófono, Y John Alvarito Wilson? también tiene una pregunta. Y enseguida Alvarito. Muchas gracias. Era para corroborar y volver a hacer énfasis en lo que el Pastor Fernando empezó diciendo cuando empezó la exposición. Y es que el objetivo de todas estas cosas que hacemos y el objetivo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo es la salvación. Y de nosotros también es, pues, afirmar nuestra salvación y procurar buscar la salvación de otras personas. Y me llama mucho la atención lo que hace nuestro Dios y Salvador Jesucristo aún antes de la siega. Dice en Apocalipsis 13, el verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y aquí en el capítulo 14, en el verso 6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces el objetivo en el capítulo 13 nos demuestra el objetivo de la bestia, de Satanás, del dragón, del enemigo, es destruir a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y el objetivo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, después de esto, es aún a puertas de la siega, de la vendimia, advertirle y darle como esa oportunidad con ese amor a través del ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sí, es Eso, perfecto, perfecto. eso es lo que Sí. yo quería parar y resaltar y afirmar lo que el pastor Fernando nos empezó diciendo, el objetivo de Jesucristo es nuestra salvación y hasta el final, o sea, hasta antecitos del final, dándole la oportunidad a los moradores de toda tribu, lengua, nación y pueblo. Esa era mi intervención. Johncito, gracias. Ahora, mira, Alfonsito, permíteme, para los hermanos que no están con nosotros en Apocalipsis, les voy a leer los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Revelación. Ahí está concretamente lo que acaba de decir nuestro hermano John Wilson.
Dice así, la revelación de Jesucristo. No está hablando de Apocalipsis, sino revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí viene lo bueno, versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Exactamente lo que dice el versículo, en el capítulo 14, el versículo que leímos, que dice exactamente versículo 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, o los persiguen, o los alcanzan. ¿Queda claro? Vamos con Álvaro. Como decía, Antonio, ¿me está escuchando? Perfecto, está Alfonso, bien. porque no quiero confundirme, como si a veces hay que preguntar para que otros lo entiendan. Yo entiendo, cuando habla aquí de la paciencia, es para esta generación que no fueron raptados. Ahí dice muy claro que el pueblo de Dios, o sea, los que se convirtieron después, como dice Giovanni, en el contexto de ese momento, de ese capítulo, tienen que soportar la persecución de no haberse puesto los sellos, de no haber adorado a la bestia, porque es la persecución más grande que va a haber. Pero lo que quiero aclarar para mí mismo, y si estoy equivocado me lo dice, todo esto es una advertencia, pero que está la misericordia de Dios para los que se quedaron. Es la última oportunidad. Pero nosotros no debemos enfocarnos ahí porque vamos a tener la fe los que estamos acá, de que vamos a ser raptados. Porque la paciencia de ahora es totalmente diferente a la de ese momento, de ese capítulo. ¿Estoy en lo cierto? Perfecto, perfecto. Ahora, te voy a leer algo maravilloso. En Primera de Tesalonicenses, si quieren ir conmigo a Tesalonicenses, capítulo 5, si alguno lo tiene, Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, ¿quién lo lee? Que no lo lea yo. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo quiere leer? O primera de Tesalonicenses, dígamelo. 5:9, léelo, Alfonsito. 5:9. Dice así: porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Amén. Lo que dice Álvaro es exactamente esto. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y lo que estamos viendo en el capítulo 14 es la ira, basado en Isaías 63. Ahora, quiero aclarar algo más. En Mateo 24, que es el tema que tú y yo tenemos que estudiar a fondo, después de que venga el fin, que habló el Señor en el versículo 14, dice, hablándole al pueblo de Israel, como dice el hermano, y entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carga, porque se va a concentrar toda la fuerza sobre Israel y sobre los que se quedaron, que no aceptaron a Cristo. Hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Está el pueblo de Israel sufriendo la gran tribulación, los que no entendieron que Jesús era el Mesías, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y ahí los escogidos nos está hablando del pueblo de Israel y de los que van a aceptar al Mesías en medio de esa gran tribulación. Ese es le dice hasta el 21, ¿verdad? Leí hasta el 21. Déjame leer el 22. 22. Déjame leer el 22, Pastor Fernando, que me pareció bien interesante. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. Y el 23. Si entonces alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Mesías,
o miran allí, está, no le crean. Amén. Así es. Entonces, la revelación es cómo vivimos delante de Dios, cómo Ahora, vivimos la vida delante de Dios en estos tiempos difíciles. Y estamos en los tiempos del principio de dolores. La iglesia va a pasar por el tiempo del principio de dolores. Y en el capítulo 7 ya vimos el rapto de la iglesia, Apocalipsis 7. Y en el capítulo 14 ya vemos a los 144,000 adorando al Señor que pasaron de la gran tribulación. Pero vemos cómo se viene la ciega totalmente. Y lo que viene en el capítulo 15, por favor, no se lo vayan a perder. Capítulo 16, las copas de la ira, que son terribles, terribles. 17, 18, 19 son el juicio total. Creo que vale la pena retomar un tema que con todo eso que estamos hablando, y tal vez una de las cosas que es más importante, Alfonsito, resaltar y todos, es que la gracia de Dios es exorbitante en estos casos, ¿no? La gracia de Dios nos sigue acompañando aún a pesar de todo lo que nosotros hagamos. Obviamente decir que la gracia de Dios nos da el permiso para pecar o no pecar, creo que nosotros debemos ser sabios y tener ese libre albedrío. Pero en medio de toda esta situación, incluso en este capítulo 14, uno percibe que la gracia de Dios sigue sobre el pueblo, sobre la tierra, en medio de todas estas circunstancias que se están y que se van a estar viendo y se están presentando. Yo les voy a mandar un cuadro, Alfonso, seguramente para que lo pongamos, que es un resumen sobre todos los puntos de vista que estamos viendo, pero en un resumen, en un cuadro que tengo acá en un estudio bíblico que se lo voy a mandar, donde habla absolutamente de todo, ¿cierto? Incluso de la venida del Señor Jesucristo hasta el milenio, bien explicadito las 70 semanas de Daniel, en un resumen espectacular. Voy a tratar de sacarlo lo mejor posible para que lo podamos analizar. Está explicado muy, muy, muy bien. Habla de todo, pero quiero ahora cuando terminemos te lo voy a mandar a ver cómo lo podemos hacer mejor y pasarlo para que lo podamos entender. Pero para mí la gracia del Señor sigue hasta último momento siempre y muchas de las cosas las podemos entender, como lo decía Álvaro y todos los que han hablado, que al final de los tiempos, incluso lo que vemos en los versículos 13, 14, 12 que estaba leyendo ahora el pastor, vemos que lo único que puede entender uno es que la gracia del Señor sigue hasta último momento, dándole la oportunidad a todos aquellos que no han conocido la salvación. Muy bien. Aleluya. ¿Preguntas? ¿Preguntas, aportes? ¿Algo más, Pastor Fernando? Ah, ya Bueno, viene Jorge Nayib, doctor Jorge Nayib. gracias, Alfonsito. Bueno, como nadie sabe el día ni la hora, es muy probable que nosotros vamos a morir y no veamos toda esta catástrofe, esta tribulación. Es muy probable. O es muy probable que no seamos raptados tampoco. Si nos pasa eso, es muy interesante hacer énfasis en el capítulo 14, el versículo 3, que dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Amén. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos seguirán. Entonces me parece importante estar en orden y obediencia para, si no vivimos todos estos procesos, alcanzar de todos modos el descanso eterno y estar con el Señor descansados en el trabajo. yo creo que es evitar que nos toque ser redimidos por nuestra propia fuerza y no por la gracia de Dios. Apagando la vida, no dejándonos poner el sello. Pero yo declaro que mejor arreglar el asunto antes de que el Señor venga. Sí, exacto, porque puede que nos toque también de tiempo de tribulación y del anticristo, puede ser que sí, No. puede No, ser yo que que sí. Alfonsito, les voy a dejar una inquietud para mi amigo Jonathan y para todos. Amiguito Jonathan, qué bendición. Escuchen esto. Lo vi hoy, no tengo la capacidad de explicarlo porque tengo que analizarlo mejor. Hubo un eclipse en abril, iniciando un día específico para el pueblo de Israel.
y va a haber otro eclipse el 2 de octubre, que se celebra la fiesta de los tabernáculos, que significa la hora que nadie sabe. Y ahí es donde lo que yo vi es que los eventos que estaban sucediendo en los eclipses tienen una significación para el pueblo de Israel muy tremenda, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí les dejo esa inquietud, investiguela bien, Alfonsito, y me la cuenta el próximo martes, porque ahí está el video, el eclipse que va a suceder el 2. Ojalá gente que conozca el mover del pueblo de Israel. Quiero hacer énfasis en el capítulo, en el versículo 6, porque nos surge una tarea muy importante y es esta. Voy a leer la versión de Dios habla hoy en ese versículo 6 del Apocalipsis 14, que dice así: vi otro ángel que volaba en medio cielo y que llevaba un mensaje eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que, ¿qué ocurre después de leer este versículo? Si el análisis que hicimos hoy, esto forma parte del Armagedón, no podemos esperar hasta que llegue ese futuro, sino, y como bien lo decía Jorge Nayib, nosotros ni siquiera vamos a estar en esos eventos, pues tenemos que hacer una tarea que es la que nos invita el capítulo 6, dar a conocer ese mensaje, dar a conocer el Evangelio. Esa es la tarea. No podemos esperar hasta que venga el ángel a hacer la tarea por nosotros. Nosotros estamos en la obligación de aprender lo que estamos aprendiendo aquí y no quedarnos con lo que con lo que aprendemos aquí, porque nos pasa, como lo leímos ya en el Apocalipsis, que esa palabra nos intoxica, porque al principio nos sabe dulce, pero si no la compartimos es un veneno, ¿cierto? Al principio lo enferma uno, ¿cierto? Si no comparte la palabra, se enferma uno con el mensaje. Entonces no puede ser que nos parezca dulce el mensaje tan bonito que lo has explicado hoy, Pastor Fernando, tan bien claro que has estado hoy, y que nosotros nos quedemos con el mensaje si el versículo 6 dice que el ángel va a dar a conocer la palabra. Nosotros tenemos que comenzar a hacer esa tarea desde ya. Prácticamente lo estamos haciendo, pero no nos podemos quedar ahí. Lo estamos haciendo con esta grabación, lo estamos haciendo con las más de 9,000 vistas que tenemos, lo estamos haciendo cuando nosotros tratamos de emplearnos a fondo, aprender de este tema, explicarlo a ustedes, y ustedes a su vez tendrán un efecto multiplicador sobre todas las personas que conocen, sobre todo en lenguaje de marketing, sobre su mercado natural, o sea, sobre sus amigos, primero sobre su familia y luego sobre sus amigos. Tengo un background de sonido que se me está devolviendo por alguna parte, no sé de quién tiene el micrófono abierto. Entonces, para que tengamos en cuenta que esta tarea la tenemos que hacer con nosotros. Así como la caridad empieza por casa, entonces nosotros tenemos que comenzar con la palabra en la casa, siendo ejemplo primero que todo ejemplo, para que nos crean. Si no es así, no pasa absolutamente nada. Hoy en día uno es referente en la familia, pero ese ser referente en la familia le genera muchísimas responsabilidades. ¿Cuáles responsabilidades? Ser ejemplo. ¿Qué cosa, no? Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y ser ejemplo. Entonces nosotros con el ejemplo hablamos más que 1,000 palabras, pero no nos podemos quedar con el ejemplo y con la imagen, sino con las palabras que nosotros tenemos que dar a conocer. No sé si alguien tiene algo más que decir, Gio. Juan, hace rato que quiere hablar. Alfonsito, muchísimas gracias. Sí, la verdad que tienes toda... ¿Me escuchan? Sí, correcto. Sí, Perfecto, toda la perfecto. razón. Siguiendo lo que dice el doctor Jorge, sí, la verdad que no sabemos cuándo va a pasar. Capaz no estaremos aquí, ¿no? Pero algo que sí veo que Cristo del Apocalipsis es que nos prepara a nosotros como creyentes para caminar con Cristo ante las adversidades, ¿no? Entonces, como bien decía Fernandito, ¿no? Y lo ratificó también Alfonso. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ejemplo estamos dando, no? ¿Cómo estoy viviendo delante de Dios? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Y el Padre busca oradores de verdad, creo que eso lo dijo Fernandito. Así que eh, nuestro trabajo, como bien lo dijo Alfonsito, es eso, o sea, es ser ejemplo y, y llevar la palabra de Cristo a todo el mundo, ¿no? Y creyendo en su fe y en la salvación de Él, ¿no? Así que muchísimas gracias, Fernando, sé que tengo tiempo que no comparto con ustedes, pero qué deleite, como siempre,
entrar y escuchar y aprender, ¿no? Eso es Nos lo más alegraste el importante. corazón, Pepe. Qué rico, pero sí, tremendo, tremendo mensaje de es difícil hablar del apocalipsis porque nadie quiere que, obviamente, que llegue, pero lo importante es que nos preparemos para cuando llegue, ¿no? Sí. Qué chévere, Jonathan, tenerte. Nos honras con tu presencia, de verdad que sí. Vamos con Wilson, John Wilson, que tiene otro mensaje. Johncito, Cuchito, mira esto. En la próxima semana vamos a unir el 15 y el 16, porque el 15 dice que vi 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Así que lean el 15 y el 16 y vengan armados para que saquemos todas las bendiciones posibles. Ahora sí voy con John Wilson. Era para resaltar algo y es que hemos estudiado mucho acerca de la paciencia de los santos, ¿sí? De la paciencia de los santos. Entendiendo que el más paciente de todos los santos, el santo de santos, es la paciencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y cómo nuestro Dios y Salvador Jesucristo valora la paciencia de los santos, que acorta los tiempos antes de que se les agote la paciencia a los santos para aguantar a Así los, es, a los escogidos. Me así es. impacta sobremanera la paciencia tan impresionante No quiere que muramos, hermano. visto en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Me Sí, impacta. sí. La ¿Alguien, paciencia y la gracia que tiene. alguien más? Sí, quiero Dime. hacerle una pregunta, no sé si cabe dentro de que, pero Dios dice que cuando uno tiene una duda se lo pregunte a hombres sabios, y estamos dentro de hombres sabios. Lo de Trump me tiene inquieto, el otro atentado, y todo eso está dentro del contexto del tiempo de dolores, y que por mucha fe que tengamos, él no va a ser el elegido presidente. Estoy en esa inquietud si tiene que ver relación con estos tiempos y lo del progresismo, esto del global, porque se queda uno llevándolo a la práctica. Así que terminamos la reunión, pero tenemos que levantarnos a vivir el día a día, ¿no? Y todo tiene que estar afín a lo que estamos hablando. No hay esa confusión. Alvarito, no sabemos quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. No lo sabemos. Yo creo que estas elecciones de los Estados Unidos tenemos que hablar de ellas en un foro como este que es del Apocalipsis, porque está inmersa el derecho a la vida. El tema del aborto está metido ahí. Es que lo sabemos, que en su campaña Kamala Harris llevó en el lanzamiento de la Convención Demócrata llevó un bus y se practicaron más de 27 abortos gratis, como si se tratara de un comercio, o sea, se está comerciando con la vida, o sea, no hay respeto por la vida. Y en ese orden de ideas, solamente con ese indicativo, nosotros sabemos por quién tenemos que votar. No podremos saber quién va a ser el presidente. Lo que sí sabemos en este momento es que las elecciones de Estados Unidos están bien entretenidas, porque es un 50-50. No lo sabemos todavía. No sabemos si el intento de asesinato por segunda oportunidad le va a dar una mejor puntuación en las encuestas. Eso no lo sabemos. Esto está como el fin del mundo. Solamente Dios lo sabe. Pienso yo. Sí, Nos lo sí, sí. ponen- Yo creo que ese es un tema que no solamente estamos, obviamente los Estados Unidos cumple un rol a nivel de liderazgo mundial impresionante. Todo lo que sucede acá, pues finalmente va a ser impactado a todos los países. Pero lo que dice Alfonso, ¿no? Estamos en un tema básicamente de eso que hicieron fue algo que es totalmente contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? En torno a la vida. Son seres humanos que se están asesinando y que en teoría esta semana tenía una conversación con mi nieta que me dejó impresionado y tuve que mostrarle ecografías de 13 semanas, de 12 semanas, que me decía, pero es que, es que a mí en el colegio mis amigas me dicen que eso no es vida, que eso todavía no ha nacido, que eso no es nada.
Yo le dije, espérate un segundo, Juliana, espérame. Ella tiene 14 años, hoy está cumpliendo 14 años. Y yo la senté y le dije, mira, mi amor, entonces le mostré la ecografía, que es un meñique, no es más grande de este feto de 13, 14 semanas, y ya tiene piecitos, ya tiene piernitas y su corazoncito que late. Ella quedó totalmente impactada y me decía, ah, güey, entonces, ¿por qué nos dicen eso? Le dije, porque es que esa es la idea, que te confundan y te tumben tus principios y valores. Y creo que es donde nosotros tenemos que colocarnos en el medio de poder dar a nuestros nietos, a nuestras siguientes generaciones, estos principios que tratan de volárselos. El otro libro que estoy terminando de leer es Apaga tu celular y enciende tu cerebro, que también lo voy a leer con mis nietos. Ya tengo reunión con ellos mañana, mis 4 nietos, para leerlo, porque es que esto es otra agenda. Esto que está pasando, ignoramos tantas cosas que este hombre revela acá, que yo dije, mis nietos tienen que conocer esto. No hay nada que hacer. Es un libro que no es fácil de leer, pero yo voy a leer y se los voy a explicar. Estoy hablando de mis nietos, la mayor de 14 años, la segunda de 12, el otro va para 13 y la niña de 9. Y me estoy sentando con ellos ya a hablarles de este tipo de temas. Entonces, por eso hice esa pregunta, porque mis propias hijas y todo esto es una conversación que está ahorita en todas las familias y no lo podemos, y todo o sea, a la gente le parece normal lo que a uno le por parece. eso creo que el comentario de Alfonso viene al lugar en que nosotros somos un referente en este momento dentro de nuestras familias. Nosotros como cabezas de hogar, como cabezas de familia, y estoy hablando que estoy en la línea de partida, ya partió mi papá, partió mi mamá, y ya ahora soy el abuelo que tengo, y creo que estas generaciones son las que tenemos que guardar y empezar a proteger sus mentes, porque es una realidad lo que están viviendo, a lo que están siendo expuestos. Entonces, no solamente aquí, Colombia, en todos los países, lo que está pasando con todos los gobiernos es prácticamente es un común denominador de lo que el socialismo ha querido imponer en el mundo, ¿no? Que es totalmente contrario a principios bíblicos. Y lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua cerraron 1.500 iglesias la semana pasada, con una persecución ya abierta hacia el cristianismo, ¿no? Todo lo que signifique ser cristiano. Aquí en Nicaragua. Entonces, se están cumpliendo ante nuestros ojos todo esto que estamos viendo en el Apocalipsis, que el Señor se lo reveló al pastor Juan, lo estamos viendo ante nuestros ojos. Yo no sé si va a ser, como decimos, en 3 años, en 10 años, pero que lo estamos empezando a vivir este principio de dolores. Mateo 24 es como si leyéramos un periódico, New York Times o cualquiera de estos que están pasando ante nuestros ojos. Entonces, que Dios tenga misericordia en las siguientes generaciones y todavía estamos un tiempito más por estos lados. Bueno, dímelo, Alvarito. Declarando ahorita cómo es, porque está mucha publicidad en televisión. Es tumbarla, hacer como legal el aborto, ¿sí? Sí, yo creo que ese, como dice Alfonsito, es tema para otro momento y que lo podamos traer. Y para no distraernos un poquito con el tema de hoy, que creo que tiene mucho impacto sobre muchas personas que lo van a escuchar. ¿Alguna otra pregunta? Juan Marulanda, lo vi por ahí que levantó la mano varias veces, pero no sé si está por ahí. Juan. Jorge Nayib. No, está bien. ¿Está bien? Ok. Listo. Entonces, no siendo. Juan, ¿ibas a hablar, Juan? ¿Ibas a hablar o no? No lo veo preparado. Yo creo que entonces vamos cerrando. Ya, ahí está. Sí, es que estaba, disculpe, me salí, me poner una cosa aquí atrás. Sí, quería hacer un par de preguntitas al pastor Fernando, primero antes de agradecerle nuevamente por sus enseñanzas, de verdad que es increíble. O sea, yo tendría 1000 preguntas, pero de hoy saco dos cosas Llámame por el interno y hablamos todo el tiempo. Gracias. Hoy saco dos cosas importantes y quiero que me aclaren una de pronto, a ver si de pronto. O sea, creo que a través de la fe, llenos de fe, y la perseverancia y la paciencia que nosotros practiquemos, creo que con esas 3 virtudes tenemos gran parte de nuestra salvación asegurada. Pero al mismo tiempo creo que hay algo que me confunde un poco, que son los tiempos
cuando me hablan de redimidos en este capítulo y cuando me hablan de remanentes en el capítulo anterior. Estamos hablando de dos tiempos distintos, estamos hablando de las personas, los remanentes son los mismos redimidos, o cómo funciona eso, pastor. Pues yo me remito a la palabra, porque yo tampoco lo sé, Juancito, pero mira, acá hablamos de que el tiempo de la iglesia está próximo a un arrebatamiento. Exacto. O sea, lo que a mí me interesa como cristiano es caminar en perfección y ser santo delante del Señor para que yo pueda partir en el rapto. Si no parto en el rapto, me toca tener la paciencia de soportar y no irme no ir a adorar la iglesia, porque así tenga que morir, pero yo quiero llegar al cielo. Mi destino es llegar al cielo, porque Cristo dijo que yo resucitaría si creía en él. Entonces, en cualquiera de los dos eventos, yo tengo que ser paciente. Ahora, tú sabes que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, dominio propio. Tales cosas no hay nada. Entonces, es estar en el Espíritu Santo. Por eso yo les empecé la conferencia diciendo, el propósito del Apocalipsis es cómo vivir hoy para Dios. Entonces, si yo vivo mi día, basta de cada día su propia afán. Si yo vivo mi vida, estoy en paciencia delante de Dios. Y esta noche me puede dar un infarto o me puede llevar el Señor y yo voy con él. O me deja un poquito más y no sé qué va a pasar. Pero mi relación, porque yo no tengo religión, yo tengo relación con el Señor, es cada momento, cada día. Como Jesús caminó con el Padre, agradándole en todo y diciéndole, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le digo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró y dijo, consumado es, para mi pueblo todo está hecho. Así que yo tengo que seguir. Fernando Barberi, yo no sé cuándo me vaya a ir. Les leo la Apocalipsis y lo estudio, pero yo estoy preparado para morir esta noche con el Señor. Ok, listo. No, bastante claro. Gracias. Claro, perfecto. Y creo que lo que hablamos anteriormente es que tenemos que mirar el contexto de lo que estamos leyendo, ¿cierto? Entonces tenemos que separar eso. Estamos viendo en el tiempo de hoy, pero esto que estamos viendo es lo que el mismo Daniel lo escribió en su momento y no lo entendió, sino que era para el futuro de lo que nosotros íbamos a empezar a vivir y a leerlo. Entonces creo que es muy importante esa aclaración. Ponernos a trabajar, ¿no? Y creo que es muy importante entender eso, ¿no? El contexto de los pasajes que estamos leyendo hoy, los estamos hablando y los estamos viendo en el momento que están sucediendo en Apocalipsis 13 y 14. Estamos hablando de los 144,000, de todo lo que viene, y ahora van a venir la copa de la ira de Dios y van a venir todos los otros eventos que se van a presentar. Entonces, pero estamos hablando de quienes, por eso cuando yo leí que de esas primicias que estábamos hablando, que van a ser los 144,000, o va a ser parte de esa cosecha cuando ellos empiecen a predicar la palabra. Estos 144 seguramente van a haber miles y millones, pero van a tener que tener eso que dice el pastor Fernando, ser conscientes, aguantar, tener la paciencia, tener todo, porque ahora son ellos los que para poder ser salvos van a tener que entregar su vida. Hoy el Señor entregó su vida por nosotros, lo recibimos por gracia y nosotros no tuvimos que hacer nada, Él ya lo pagó y lo hizo todo. Y tú empezaste, pastor, hablando de lo que sucedió hoy en Barranquilla. Hoy hubo un apocalipsis en Barranquilla y mucha gente pagó las consecuencias. Y hoy llegó de improviso. ¿Qué fue lo que pasó en Barranquilla, pastor Guido? Que fue terrible. Un vendaval. Un vendaval. Un vendaval llegó ahí como una especie de un tornado. Ha hecho precisamente estábamos hablando de eso antes de empezar la reunión. El calor que está haciendo sobre varios países en Latinoamérica, en Colombia, Ecuador, pero Colombia especialmente, creo que Cali, nos contaba también Ramiro lo de Neiva, está siendo terrible. Cayó en la zona que cayó, precisamente las casas son todas con techos de zinc y con techos de aluminio. Eso fue como que un desastre. Sí, con vientos que nunca se habían visto, vientos como cuando llega aquí un huracán categoría 2 o categoría 1 más o menos, la gente pues obviamente no estaba preparada para ese tipo de cosas. Entonces sí, yo en estos días que venía en el avión yo estuve el sábado en Nashville, yo le comentaba a Edwin que estaba con él, le decía, muchos nos subimos en este avión, ¿cierto? Pero si este avión se cae, no todos van para el mismo sitio.
Mm, Vamos con John Wilson, que ya vamos a cerrar, Yo ¿vale? también, sí, vamos a cerrar. Era para clarificarle a la persona que estaba hablando de los tiempos y de redimidos. Bueno, nosotros ya hubo el tiempo de la redención, está escrito en Gálatas, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley a todos y se hizo maldición con la muerte de cruz. Ujú. Entonces, ahí es un tiempo de redención para toda la humanidad con unos requisitos, ¿cierto? Aceptarlo, recibirlo, creer en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuvimos la oportunidad desde Cristo en la cruz de ser redimidos por la sangre preciosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así es. Pero tenemos que valorar esa redención y luchar para que esa redención nos lleve a nosotros a la salvación también, para el que hablaba de los tiempos de redención. Yo creo que con Gio estamos de acuerdo que el nominado para cerrar con oración sea Jonathan. Pero antes quería decir lo siguiente. Hoy se habló de varios personajes. Se habló del Cordero, se habló del Padre, se habló de los 144.000 redimidos, se habló de los 6 ángeles, de los 4 vivientes, hasta de los muertos se habló, de la bestia y su imagen. Todos, una cantidad de personajes, mucho más que en los capítulos anteriores. Pero sin lugar a dudas, y lo que debe quedar claro es que en este capítulo 14 y en general en todo el Apocalipsis, el gran protagonista es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Así que le doy el cambio a Jonathan para que nos despida en oración. Bueno, Alfonsito, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, Señor, te damos gracias el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque, Señor, siempre es un deleite, Señor, aprender de tu palabra, Señor, aprender de todas las cosas que nos quieres enseñar cada día, Señor. Hoy día aprendemos de Apocalipsis, Señor, y sabemos que tú nos preparas, Señor, que nos preparas cada día para que seamos mejor, Señor, para que estemos más alejados, Señor, de las personas que no te tienen cerca, Señor, que no tienen fe, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos cuidas, Señor, pero también te pedimos, Señor, por aquellas personas que están pasando por tribulaciones en este momento, Señor, que están pasando por un apocalipsis en esos países como acaban de mencionar, Señor, en Colombia, Señor, en Ucrania, donde hay guerra, Señor. Te pedimos que por favor, Señor, seas tú, Señor, tu mano esté presente ante esa familia, Señor, que están sufriendo, Señor, y como dije, Señor, pasando un apocalipsis en su vida, Señor. Para los que no te tienen en su corazón, Señor, te pedimos que les hables, Señor, que les grites a los oídos, Señor, que sea tu mano protegiéndolos, Señor, y tu manto resguardándolos, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí, Señor, en este día, Señor, aprendiendo de ti, escuchando de ti, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Sabemos que traes personas sabias, Señor, para que cada día nos enseñen, Señor, Señor, y nos permitan aprender, Señor, cada día más, Señor, cada día ser mejores, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir mejor cada día, Señor. Ser ejemplo, como dijo Alfonsito, Señor, que seamos ejemplo de vida para otras personas, Señor, que te vean reflejados en nosotros, Señor. Señor, te pedimos por todas las personas que te necesitan, Señor. Te damos gracias nuevamente, Señor, porque cada martes, Señor, tenemos el deleite de aprender, Señor. Sé tú siempre protegiendo a cada una de las personas aquí y cada una de las familias aquí representadas, Señor. Que tu manto siempre esté resguardándonos y acompañándonos siempre, Señor. En tu santo nombre hemos orado, Señor. Amén. Amén y amén. 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 Gracias, Bueno, gracias Fernando, muy buenas amable por noches. todos. Gracias. Todos. Alfonsito, Hasta buenas luego. noches, hermano. Buenas noches para todos.